Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Jennifer y narraré la historia de hoy. Esta es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos, así que pónganse cómodos y saltemos directo a ella. La princesa alienígena exiliada construyó una vida a solas hasta que el humano llamó a su puerta. Si disfrutas de este canal, por favor verifica si estás suscrito. Los dedos de Zarba sangraban de color violeta mientras tejía la hierba navaja para hacer aislamiento. 3 años en esta roca congelada le habían enseñado que la supervivencia no se trataba de esperanza, se trataba de rutina. Pelar la cáustica capa exterior, trenzar las fibras interiores, parchar el muro este antes de que el viento nocturno encontrara las grietas. La choza que había construido en la ladera era un monumento al rencor. Cada piedra que había apilado, cada panel rescatado que había encajado en el permafrost era un mensaje para su tío. Me negué a morir en silencio. Afuera, los pantanos de metano exhalaban su aliento nocivo. El campo de anulación que cubría este mundo zumbaba justo más allá de la audición humana. Una frecuencia que convertía la tecnología avanzada en chatarra costosa. Su transbordador real había muerto gritando al entrar en la atmósfera. Ella había salido a rastras de los restos con una costilla fracturada y manos aristocráticas que nunca habían sostenido una herramienta. Ahora, esas manos podían filtrar lodo tóxico en algo casi bebible. Podían colocar trampas para las cosas ciegas y escurridizas que vivían en los respiraderos termales. Podían construir un perímetro a partir de placas de casco rescatadas y pura terquedad. La tormenta azotó al anochecer. Zarba había superado tormentas antes, pero esta traía una furia diferente. El viento no aullaba, gritaba. Su puerta traqueteaba en el marco mientras ella la apuntalaba con el hombro, sintiendo a la estructura quejarse. Partículas de nieve y hielo golpeaban las paredes como metralla. A través del parche translúcido en su techo, plástico derretido de su cápsula de escape, lo vio. Un rastro de fuego rasgando el cielo negro, no el suave resplandor antigravedad de las naves de descenso Vexia. Esto era violento, primitivo. Un ladrillo de metal envuelto en llamas, dejando un rastro de humo y desesperación mientras caía en picada hacia la cresta occidental. El impacto sacudió el suelo lo suficientemente fuerte como para tirar su filtro de agua de cerámica del estante. Se hizo añicos contra el piso, 3 meses de cuidadosa filtración perdidos en un instante. El primer pensamiento de Zarba fue en carroñeros. El segundo fue en depredadores atraídos por el ruido. Tomó el cuchillo curvo que había tallado del fémur de alguna criatura y lo encajó en su cinturón, luego comenzó a reforzar la barricada. La tormenta enfureció durante horas. Se acurrucó cerca de su estufa de alcohol, racionando el combustible, escuchando al mundo intentar matarla a través de 15 centímetros de piedra compactada y desesperación. Entonces, a través de la furia del viento, un sonido que no encajaba. Golpe, rítmico, deliberado, golpe, no la percusión aleatoria de los escombros, no el rasguño de un depredador probando debilidades. Golpe, alguien estaba tocando a su puerta. En un huracán, en un mundo muerto, donde nada llamaba a la puerta, la mano de Zarba encontró el cuchillo. Su otra mano tocó la puerta, sintiendo cada impacto reverberar a través del metal. Lo que fuera que estuviera allá afuera era muy, muy fuerte. Zarba abrió la puerta 15 centímetros, con el cuchillo en alto. La cosa que cayó adentro era humanoide. Apenas, se estrelló contra su piso en una cascada de hielo y sangre, trayendo la furia de la tormenta consigo. Ella cerró la puerta de golpe, con los músculos gritando, y se giró para enfrentar al intruso. Macho, eso era obvio por los hombros anchos y la forma en que el traje de presión rasgado se adhería a una complexión que parecía imposiblemente densa. Su piel, lo que podía ver de ella a través de los cortes en su traje, era de un bronceado cálido que parecía casi febril en comparación con su frío violeta. Estaba sangrando, una sangre roja oscura más espesa que la de ella, que ya comenzaba a coagularse en los bordes de sus heridas. Su pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y superficiales que creaban pequeñas nubes de vapor en su gélido refugio. Zarba había esperado verlo morir. El frío por sí solo debería haber detenido su corazón. Las toxinas atmosféricas deberían haberle provocado convulsiones. En cambio, él temblaba. Todo su cuerpo se contraía en violentos espasmos rítmicos que ella reconocía de los libros de texto pero que nunca había visto. Termorregulación, primitiva, de alto consumo energético, brutalmente efectiva.
Sus músculos estaban generando calor a través de pura fricción mecánica. Se arrodilló junto a él, con el cuchillo aún listo, y tocó su frente. Su mano retrocedió, él ardía, no con fiebre, esta era su temperatura base. El calor que irradiaba de su piel era como presionar la palma de su mano contra su estufa de alcohol. Había leído sobre especies con metabolismo alto, pero experimentarlo era diferente, era un horno envuelto en carne. Sus ojos se abrieron, color avellana, inyectados en sangre, enfocados en el rostro de ella con una intensidad que la hizo apretar más el cuchillo. Cinta selladora, rasparon sus palabras, su voz era áspera, raspando desde una garganta diseñada para aire más denso, adhesivo, resina, cualquier cosa. No una súplica, una petición, como si desangrarse en el suelo de un extraño fuera simplemente un problema de ingeniería. Estás muriendo, dijo Zarba, todavía no. Él se empujó hacia arriba apoyándose en un codo, haciendo una mueca de dolor. Su mano libre sondeó el desgarro más grande de su traje, donde algo había cortado a través del aislamiento hasta la carne debajo. Pérdida de presión, necesito parchar antes de... Se desmayó a mitad de la oración, su denso cuerpo golpeando el suelo como un yunque que cae. Zarba se le quedó mirando, a la sangre que se acumulaba debajo de él, ralentizándose ya mientras sus plaquetas alienígenas hacían su trabajo. A la ridícula anchura de sus hombros y las cicatrices que entrecruzaban cada centímetro visible de piel, debería empujarlo de vuelta a la tormenta. Un cadáver más no importaría. En cambio, se encontró arrastrándolo más cerca de la estufa. Le tomó todas sus fuerzas moverlo. Pesaba al menos el doble que ella, a pesar de ser solo un poco más alto. Cuando finalmente lo posicionó cerca del calor, se derrumbó a su lado, jadeando. El frío se arrastró adentro mientras la tormenta continuaba su asalto. Su estufa chisporroteó, el combustible se estaba agotando. Zarba tiró de su manta térmica raída sobre sí misma, temblando a pesar de sus capas. Luego, casi inconscientemente, se acercó más al humano inconsciente. El calor que irradiaba de él era obsceno, un desperdicio, maravilloso. Presionó su espalda contra el costado de él y sintió que el calor se filtraba a través de su ropa por primera vez en 3 años. Afuera la tormenta aullaba, adentro presionada contra un extraño moribundo, Zarba finalmente dejó de temblar. Griffin despertó con el sonido de agua goteando y la vista de vigas del techo expuestas que lo ofendieron a nivel profesional. La estructura a su alrededor era un desastre, muros de carga que no soportarían carga en un viento fuerte, un techo parchado con materiales de diferentes coeficientes de expansión térmica, garantizado para despedazarse en los cambios de temperatura. Una puerta que colgaba de bisagras hechas de varillas dobladas y esperanza. Pero estaba en pie. En un campo de anulación que convertía a las computadoras cuánticas en pisapapeles, alguien había construido un refugio usando rocas y rencor. Giró la cabeza. La mujer, alienígena, se corrigió a sí mismo, aunque la distinción parecía académica cuando había sangrado en el suelo de alguien, estaba filtrando agua a través de un artefacto que parecía haber sido diseñado por alguien que solo había escuchado sobre la filtración de segunda mano. «Estás despierto», dijo ella sin darse la vuelta. Su voz tenía una cualidad musical, un tono ligeramente más agudo que el estándar humano. «No estaba segura de que sobrevivirías la noche». Griffin hizo un inventario. El traje de presión parchado con lo que parecía sellador orgánico, las heridas cerradas de forma burda pero efectiva. Faltaba su cuchillo de combate en su cinturón, lo cual era justo. Revisó su pantalla de visualización frontal por costumbre y no obtuvo nada más que estática. El campo de anulación, cierto. Se sentó, ignoró la protesta de sus costillas y estudió el refugio adecuadamente. «Tu techo tiene goteras», dijo él. «Lo sé. El muro este tiene un puente térmico. Por eso se está congelando en ese lado». «Lo sé», su tono ahora tenía filo. Griffin se puso de pie, agachándose para evitar la viga que cruzaba exactamente a la altura equivocada. Su asiento eyector había sobrevivido al impacto. Podía verlo a través del parche de plástico en la pared, medio enterrado en la nieve. Los cilindros hidráulicos eran puramente mecánicos. El campo de anulación no detenía el apalancamiento. «Voy a arreglar tu techo», anunció. «Apenas puedes mantenerte en pie». «Puedo mantenerme en pie muy bien». Lo demostró no cayéndose. «Tienes herramientas», ella señaló una colección de rocas con asas.
Él había trabajado con cosas peores. Las siguientes 6 horas estuvieron llenas de sonidos que Zarba nunca había escuchado en sus 3 años de exilio: el chirrido del metal siendo persuadido, la percusión del martillo sobre el cincel, el gruñido del esfuerzo humano aplicado a materiales resistentes. Griffin trabajó con la intensidad enfocada de un hombre que veía la inestabilidad estructural como un insulto personal. Canibalizó su asiento eyector metódicamente, extrayendo los rieles del marco y los pistones hidráulicos. Usó las rocas con asas de ella para martillar puntos de anclaje en las paredes de piedra, improvisó un sistema de drenaje con tubos rescatados. Zarba lo observó trabajar, encogiéndose en cada impacto violento, fascinada a pesar de sí misma. No había elegancia en ello, ningún ingeniero Vexia aprobaría el uso de un ariete hidráulico como viga de soporte o sellar juntas del techo con grasa animal derretida. Pero cuando golpeó la siguiente ráfaga de viento, el techo no goteó. «Tu filtro de agua es basura», dijo Griffin, limpiándose las manos en su traje rasgado. Ya estaba examinando su sistema de filtración, ese mismo ojo crítico evaluando cada falla. «Funciona. Elimina tal vez el 60% de las toxinas. Te estás dosificando con veneno todos los días». Desarmó el artefacto antes de que ella pudiera protestar. «¿Tienes material de filtración de cerámica, de los depuradores de aire de mi transbordador? Tráelo». Ella debería haberse ofendido. Debería haberle recordado que este era su refugio, su sistema de supervivencia, sus 3 años de prueba y error. En cambio, se encontró recuperando el material del filtro rescatado, observando cómo sus manos llenas de cicatrices, demasiado grandes, demasiado ásperas, demasiado calientes, reconstruían su sistema de agua con la precisión de alguien que había hecho esto 1000 veces. Cuando terminó, sirvió una taza y se la entregó. Zarba bebió. El agua estaba clara, limpia. No sabía nada, lo que significaba que sabía a todo lo que había olvidado. Miró las manos de él, la sangre fresca que se filtraba a través de sus vendas improvisadas de las heridas reabiertas, y sintió que algo se resquebrajaba en su pecho. «Gracias», susurró. Griffin se encogió de hombros, ya examinando las bisagras de la puerta. Las puertas no deberían atascarse. Es ineficiente. La tormenta duró 3 días. En el segundo día, Griffin le enseñó sobre probabilidad. Alta-baja, explicó, repartiendo cartas hechas de paneles rasgados de trajes de presión marcados con quemaduras de carbono. Rojo es alto, negro es bajo. Apuestas a lo que viene a continuación. Zarba estudió su mano con la misma intensidad que una vez había aplicado a los árboles genealógicos reales. Esto es apostar. Esto es matemáticas con apuestas. Puso una carta sobre la mesa, negra. Tu gente no apuesta. Lo encontramos ineficiente. Su pérdida. Él ganó la mano con una secuencia que ella no había visto venir, recogiendo su pila de guijarros con una satisfacción que parecía desproporcionada al premio. ¿Otra ronda? Jugaron durante horas. Las cartas golpeando contra la mesa de piedra que él había construido a partir de la carcasa rota de su filtro. Zarba comenzó a reconocer patrones, cadenas de probabilidad, los sutiles indicios en la expresión de Griffin cuando sacaba una buena carta. Empezó a ganar. Ahí, dijo Griffin cuando ella logró un engaño particularmente astuto, esa es la cara de alguien que disfruta sonreír. Zarba se tocó la cara, sorprendida. Estaba sonriendo. La expresión se sentía ajena, como hablar un idioma que casi había olvidado. El frío los acercó a medida que caía la noche. La temperatura bajó hasta el punto en que ni siquiera las reparaciones de Griffin podían mantener a raya la escarcha. Se sentaron apretados cerca de la estufa, compartiendo el calor corporal porque la alternativa era agotar su limitado combustible. Zarba se hizo muy consciente de cada punto de contacto. La tela áspera de su túnica improvisada contra su brazo, el calor de su muslo presionado contra el de ella, la forma en que la respiración de él se sincronizaba con la suya en el silencio. «Estás mirando fijamente», dijo Griffin sin abrir los ojos. «Estás caliente». Ella extendió la mano, dudó, y luego le tocó la mandíbula. Su piel estaba áspera por la barba incipiente, irradiando un calor que hacía que sus dedos hormiguearan. «¿Cómo mantienes esta temperatura? El gasto de energía debe ser enorme». «Metabolismo. Quemamos rápido y caliente». Le atrapó la mano.
su palma envolviendo completamente la de ella. «Estás helada. Siempre tengo frío». Ella debería apartarse. En cambio, dejó que él presionara su mano entre las suyas, sintiendo que la circulación volvía a sus dedos. En mi mundo natal, la temperatura está controlada, optimizada. Nada se desperdicia. Suena aburrido. Es eficiente. Eficientemente aburrido, soltó su mano pero no se alejó. ¿Qué hacías allí? Antes, existía, dijo Zarba en voz baja. Asistía a funciones de Estado, memorizaba tratados, me preparaba para gobernar a un pueblo que valoraba la perfección por encima de todo. Miró el refugio a su alrededor, a la brutal funcionalidad de las reparaciones de él. Era muy buena siendo perfecta. Lo perfecto está sobrevalorado. Griffin señaló los parches de su traje de presión, sus vendas improvisadas. Lo suficientemente bueno funciona el 99% de las veces. Y el otro 1%, improvisas, repartió otra mano de cartas, como tocar puertas durante los huracanes. Zarba se rió. Realmente se rió, el sonido los sorprendió a ambos. La boca de Griffin se torció en algo que podría haber sido una sonrisa. Jugaron a las cartas hasta que se acabó el combustible. Luego se sentaron en la oscuridad, muy juntos. El calor de Griffin era lo único que se interponía entre Zarba y el frío mortal. La mano de él encontró la de ella en la oscuridad, entrelazando los dedos. Y ella se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había tocado a alguien fuera de la necesidad. «Me alegro de que llamarás», susurró ella. El pulgar de él trazó círculos en su palma. «Bien, porque soy terrible para leer el ambiente». Al cuarto día Griffin logró hacer funcionar su grabadora de vuelo mediante una combinación de mantenimiento percusivo y juramentos creativos. El dispositivo era analógico. Almacenamiento de datos mecánicos grabados en tambores giratorios. Había sobrevivido al choque, sobrevivido al campo de anulación, y ahora estaba en cuclillas sobre la mesa de Zarba, como una acusación mientras Griffin la persuadía a la vida con un generador de manivela. Reproduciendo grabación en 3, murmuró, ajustando la aguja. 2, 1. La voz que emergió estaba distorsionada por la estática pero era inconfundiblemente humana. Capitán Vance. Griffin, esta es una extracción prioritaria. Objetivo Zarbanetis, realeza Vexia, exiliada en el sector 7 nulo hace aproximadamente 3 años estándar. El paquete debe ser recuperado intacto. Repito, intacto. Sin ella, toda la operación se desmorona. La sangre de Zarba se heló. Fuiste enviado por mí. Griffin no apartó la vista de la grabadora. Deja que termine. La grabación continuó. Transmisiones Vexia interceptadas indican que el usurpador carece de la clave biométrica real para activar la flota antigua. La inteligencia sugiere que la exilió a esta roca muerta específicamente porque el campo de anulación impide cualquier extracción basada en tecnología. Cree que está muerta. Se equivoca. La resistencia la necesita viva. La grabación se degradó a estática antes de cortarse. El silencio llenó el refugio. Zarba se levantó lentamente, con la mente dando vueltas. La clave biométrica real. Eso está en mi ADN. Los antiguos mecanismos de seguridad. Pensé que eran ceremoniales. Aparentemente no. Griffin rebobinó el mecanismo. El usurpador no puede activar la flota sin ti, lo que significa que no puede consolidar su golpe, lo que significa. No soy una criminal exiliada. Soy una amenaza que no pudo matar directamente. Zarba se llevó las manos a la cara. La flota real, cientos de naves de guerra en estasis, esperando al heredero legítimo para despertarlas. Me exilió a este páramo porque asesinarme habría desencadenado los protocolos de sucesión. Inteligente, Griffin se puso de pie, su expresión era sombría, excepto que no contaba con la terquedad humana ni conmigo. Viniste a extraerme, dijo Zarba, para llevarme a la resistencia. Ese era el plan. Señaló el refugio a su alrededor antes de que derribaran mi nave. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Derribado, algo perforó mi casco durante la entrada atmosférica. Un disparo Vexia protegido contra el campo de anulación.
Griffin se subió la manga, revelando un informe de daños que había grabado en su piel con quemaduras de carbono. Logré un choque controlado, pero mi navegación se frió. He estado intentando comunicarme con mi tripulación durante 3 días. El campo de anulación es demasiado fuerte. Si derribaron tu nave, entonces quienquiera que me disparó sabe que estoy aquí, sabe que tú estás aquí. Griffin se acercó al parche de plástico en la pared, escaneando el horizonte, y vienen a terminar el trabajo. El entrenamiento de Zarba se activó a pesar de su terror. 3 años de supervivencia habían perfeccionado su capacidad de pensar a través del pánico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Desconocido. Podrían ser horas, podrían ser días, depende de qué tan rápido puedan desplegar unidades terrestres a través del campo de anulación. Se volvió hacia ella, y el mecánico amable se había ido. En su lugar había algo más duro. No me estrellé aquí por accidente, Zarba. Vine a sacarte, y no dejo carga atrás. No soy carga. No, sus ojos color avellana sostuvieron los de ella. Eres mucho más importante que la carga. La implicación flotó entre ellos, la misión, la clave en su ADN, la antigua flota esperando en el vacío, pero debajo de todo eso había algo más simple. Había venido por ella, sangrado por ella, arreglado su techo roto y le había enseñado a reír de nuevo. Afuera algo aulló en la distancia, no el viento, la mano de Griffin fue a su cuchillo. Esa no es fauna nativa. No, susurró Zarba, reconociendo la modulación de frecuencia. Esa es una baliza de cazador Vexia, reconocimiento estándar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que llegue el cazador, calculó la trayectoria, el terreno, los vectores de despliegue probables. 6 horas, tal vez menos. Griffin asintió una vez, luego comenzó a reunir sus armas improvisadas. Entonces tenemos 6 horas para prepararnos. ¿Prepararnos? Zarba lo miró fijamente. ¿Para qué? Para luchar contra un cazador, son asesinos diseñados genéticamente con exotrajes protegidos. Tenemos rocas y huesos y un humano que está muy cabreado por haber sido derribado. Griffin revisó el filo de su cuchillo, lo encontró deficiente y comenzó a afilarlo con trazos metódicos. He sobrevivido a peores probabilidades, usualmente. Usualmente, sonrió, pero no había humor en ello, usualmente. El cazador llegó en silencio. Zarba había esperado el trueno de una cápsula de descenso, el grito de la entrada atmosférica. En cambio, el equipo de asalto descendió en paracaídas gravimétricos silenciosos como un susurro. Sus exotrajes protegidos contra la anulación bebían datos de los sensores mientras su mundo permanecía ciego y sordo a su aproximación. Ella solo supo que habían llegado porque la cabeza de Griffin giró bruscamente hacia la cresta este. Movimiento, dijo, 200 metros, un solo contacto. ¿Cómo puedes posiblemente? Ojos, señaló la ladera cubierta de nieve donde Zarba no veía nada más que blanco y sombras. Luego lo captó, una distorsión en los patrones del viento, la nieve cayendo mal alrededor de algo que desplazaba el aire pero no reflejaba luz. Clase cazador, reconoces la firma, la garganta de Zarba se secó. Guardia Real Vexia. Variante de asesinato. Los había visto en el palacio. Centinelas silenciosos que existían al borde de la percepción. Están equipados con camuflaje adaptativo y protegidos contra la interferencia electromagnética. En el campo de anulación, son los únicos que pueden operar tecnología avanzada. ¿Cuáles son sus debilidades? No tienen debilidades, ese es el punto. Ella le agarró el brazo, sintiendo la tensión enrollada en sus músculos. Griffin, necesitamos correr, escondernos, el refugio es una trampa mortal si nos quedamos en él. Él ya se estaba moviendo, recogiendo sus armas improvisadas, el cuchillo de hueso, una pieza afilada de revestimiento del casco, la pistola de bengalas de su kit de supervivencia, puramente química, sin ser afectada por el campo de anulación. Pero si corremos, estamos expuestos, sin refugio, sin suministros. Entonces, ¿qué hacemos? La sonrisa de Griffin era depredadora. Hacemos que el campo de batalla sea nuestro. Explicó el plan en oraciones rápidas y cortadas. El cazador vendría primero al lugar del accidente, protocolo estándar, eliminar al equipo de extracción antes de cazar al objetivo. Los pantanos de metano al oeste liberaban gas inflamable en concentraciones lo suficientemente altas como para encenderse.
Los sensores del cazador detectarían el gas, pero los sensores podían ser engañados con suficiente ruido visual. ¿Quieres atraparlo?, dijo Zarba lentamente, en una bolsa de metano. Quiero cocinarlo. Le entregó la pistola de bengalas. ¿Sabes cómo usar esto? Ella le dio la vuelta al dispositivo en sus manos, percutor mecánico, propulsor químico, lo suficientemente simple como para que incluso un niño pudiera operarlo, lo cual probablemente era intencional. Sí. Cuando de la señal. El muro explotó, no con fuego o fuerza de conmoción, sino con la precisión quirúrgica de una carga hueca que convirtió la piedra en polvo. El cazador fluyó a través de la brecha como violencia líquida. Su exotraje ondeando con un camuflaje adaptativo que hacía difícil enfocarlo. Zarba vio el brazo del arma levantarse, vio el láser apuntador pintar el pecho de Griffin, y algo en su cerebro simplemente se negó a aceptar su muerte. Se arrojó entre ellos. El impacto la golpeó como una pared física, no como un proyectil. Los cazadores no usaban balas cuando las ondas sonoras podían licuar los órganos. El pulso sónico la atrapó justo en el pecho y la mandó volando a través del refugio. Golpeó la pared del fondo con la fuerza suficiente para agrietar la piedra, y su visión se desvaneció en blanco. A través del zumbido en sus oídos escuchó rugir a Griffin. No fue un sonido humano. Era algo más profundo, más primitivo. El ruido que hace un depredador cuando su territorio es violado. Parpadeó para apartar las estrellas de su visión justo a tiempo para ver cómo acortaba la distancia con el cazador en 3 largas zancadas. El cazador era más rápido. Su exotraje mejoraba cada movimiento, convertía los reflejos Vexia en algo sobrehumano. Bloqueó el cuchillo de hueso de Griffin, contrarrestó con un golpe que debería haber destrozado su clavícula. Debería haberlo hecho. Griffin recibió el golpe en el hombro, rodó con el impacto y clavó su otra mano, envuelta en el revestimiento del casco, directamente en el grupo de sensores del cazador. Explotaron chispas. El cazador se tambaleó hacia atrás. Su camuflaje adaptativo parpadeaba. Zarba, la voz de Griffin cortó el caos. Ahora. Ella no pensó, no podía pensar. Sus manos se movieron en piloto automático, levantando la pistola de bengalas, disparando. La bengala describió un arco a través de la pared destruida dejando un rastro de humo de fósforo rojo. Navegó sobre el pantano de metano, quedó suspendida por un momento perfecto, luego cayó. El mundo se encendió. La explosión no fue la quemadura limpia del combustible refinado. Fue fea y naranja y ondulante, una bola de fuego que corrió a través de la superficie del pantano y trepó hacia el cielo. La onda expansiva golpeó el refugio lo suficientemente fuerte como para agrietar las paredes restantes. Griffin agarró al cazador mientras aún procesaba la sobrecarga sensorial y lo empujó hacia atrás, a través de la brecha, hacia las llamas. Zarba observó con horror mientras forcejeaban en el borde de la conflagración. El cazador era más fuerte, más rápido, estaba mejor equipado, pero Griffin luchaba como algo salvaje, usando técnicas que no se trataban de elegancia o eficiencia, sino de pura ventaja mecánica. Enganchó la pierna del cazador, usó su propio peso en su contra, y ambos cayeron. Hacia el pantano en llamas. Zarba gritó. Corrió hacia las llamas, ignorando el calor que hacía que su piel se sintiera como si se estuviera agrietando, ignorando todo instinto de supervivencia que le decía que el fuego significaba la muerte. Griffin emergió del humo como un demonio. Su ropa estaba ardiendo, su piel estaba ampollada, pero estaba arrastrando el cuerpo del cazador detrás de él, y el exotraje estaba perforado. El cazador arañaba su casco, pero las toxinas atmosféricas ya estaban adentro. Zarba observó cómo sus movimientos se volvían espasmódicos, descoordinados. El planeta con campo de anulación que había sido su prisión era ahora la cámara de ejecución del cazador. Griffin dejó caer el cuerpo y se derrumbó. Zarba lo atrapó, o lo intentó. El peso de él la obligó a caer de rodillas. Podía oler la carne quemada, ver los enojados verdugones rojos que cubrían sus brazos donde las llamas lo habían atrapado. Eres un tonto absoluto, jadeó ella tratando de evaluar el daño. Podrías haber muerto. Deberías haber muerto. Pero no lo hice, su voz era áspera por la inhalación de humo. Cazador, muerto o muriendo, ella rompió tiras de su ropa tratando de hacer vendajes. Le temblaban las manos.
Lo embestiste contra el fuego, Griffin. Los humanos arden. Al parecer, también los cazadores Vexia. Intentó sentarse, fracasó, se conformó con apoyarse contra ella. ¿Traje, brecha? Sí, bien. Tosió y Zarba vio sangre en sus labios. Significa que funcionó. Funcionó, estás herido, gravemente. No tenemos suministros médicos para quemaduras. No tenemos. Su voz se quebró. ¿Por qué hiciste eso? La mano de Griffin encontró la de ella, su agarre débil pero firme. Te arrojaste frente a un arma sónica por mí. Eso es diferente. Zarba abrió la boca, la cerró. No pudo encontrar las palabras para explicar que su vida era valiosa, necesaria, importante en formas que trascendían la lógica, que el pensamiento de verlo morir había sido más aterrador que su propia muerte. Así que en su lugar dijo, «Eres un idiota». Sí, sonrió a través del dolor. Pero soy tu idiota. El refugio estaba destruido, el cazador estaba muerto, y en algún lugar a lo lejos Zarba escuchó el zumbido distintivo de más cápsulas de descenso comenzando su bajada. «Vienen», susurró. El agarre de Griffin se apretó en su mano, entonces será mejor que empecemos a movernos. Tenían 15 minutos antes de que llegara la siguiente ola, tal vez menos. Zarba trabajó con la eficiencia desesperada de alguien que había pasado 3 años convirtiendo la chatarra en supervivencia. Sacó suministros médicos del lugar del accidente de Griffin, un kit de supervivencia que contenía adhesivo para tejidos, estimulantes de combate y gel para quemaduras que probablemente violaba varios tratados interestelares. «Esto va a doler», advirtió, destapando el gel. «Ya me duele todo», Griffin se preparó contra una roca. Hazlo. El gel se sintió como ácido. Zarba observó su mandíbula apretarse, observó los músculos de su cuello resaltar como cables, pero no gritó. El gel funcionó rápido, formando una piel sintética sobre las peores quemaduras. No curando, los humanos no sanaban tan rápido, a pesar de sus otras capacidades absurdas, sino sellando, protegiendo. «Estimulante», dijo Griffin a través de los dientes apretados. «El paquete dice que son peligrosos». «Lo sé». Él arrebató el inyector de la mano de ella y se lo presionó contra el muslo. El silbido neumático sonó demasiado fuerte en el refugio en ruinas. «Necesito mantenerme móvil. Los estimulantes de combate me mantendrán funcional durante 6 horas. Después de eso, colapsaré duro. Y entonces será mejor que estemos en un lugar seguro». Las drogas golpearon su sistema rápido. Zarba observó cómo se dilataban sus pupilas, vio cómo se estabilizaba su respiración. Los estimulantes no lo curaban, pero anulaban las señales de daño de su cuerpo, lo convertían en algo que podía funcionar a pesar de las lesiones. «¿Cuántos en la siguiente ola?» Zarba escaneó el horizonte, 3 cápsulas de descenso más bajando en formación. Al menos 6 cazadores, posiblemente más. No podemos luchar contra 6. Lo sé, así que no luchamos. Griffin se puso de pie, probando su peso. Los estimulantes estaban funcionando. Sus movimientos eran casi normales, aunque Zarba podía ver el costo en la tensión alrededor de sus ojos. «Hacemos que luchen contra el planeta». El plan se formó mientras recogían suministros. El campo de anulación no solo desactivaba la tecnología. Creaba zonas muertas donde los sensores fallaban por completo. Respiraderos termales que producían suficiente interferencia como para cegar los infrarrojos, anomalías magnéticas que codificaban los algoritmos de rastreo. El planeta mismo era hostil a la guerra avanzada. Solo tenían que ser más hostiles. Griffin los condujo hacia el lugar de su accidente. El asiento eyector ya no estaba. Lo había canibalizado para reparaciones del refugio, pero el casco principal permanecía, parcialmente enterrado en el permafrost, con la nariz hacia abajo en un cráter. Era una tumba de tecnología muerta. También era un arma. «Las celdas de combustible», explicó Griffin, abriendo a la fuerza un panel de acceso con su cuchillo. «Son inertes en el campo de anulación. No pueden alimentar nada, pero la composición química no cambia. Quita los enclavamientos de seguridad, introduce un oxidante, y se convierten en bombas», terminó Zarba. «Dispositivos termobáricos».
Él sacó la primera celda. Era del tamaño del torso de Zarba, pesada con energía potencial. Los cazadores vendrán aquí primero. Doctrina táctica estándar: eliminar la nave de extracción, cortar la ruta de escape del objetivo. Pero no estaremos aquí. No, él señaló hacia la cresta que dominaba el lugar del accidente. Estaremos allá arriba con una muy buena vista y un detonador. Trabajaron en silencio sincronizado, del tipo que provenía de un propósito compartido en lugar de una conversación. Griffin preparó las celdas de combustible mientras Zarba preparaba su posición de repliegue. Ella usó cada truco de supervivencia que había aprendido. Redes de camuflaje tejidas con hierba navaja, deflectores térmicos hechos de rocas en capas, un nido de francotirador que no dependía de sensores ni computadoras de puntería, solo de líneas de visión y paciencia. Las cápsulas de descenso aterrizaron cuando estaban terminando. Zarba observaba desde su posición en la cresta. 6 cazadores emergieron de las cápsulas, sus exotrajes brillando con la protección de anulación. Se movían con la coordinación perfecta de un patrón de búsqueda que habría sido de una belleza de libro de texto si no la estuvieran cazando. «Son buenos», murmuró Griffin. Había improvisado un detonador con su baliza de emergencia, puramente mecánico, activado por una reacción química, se mueven inteligentemente, revisan las líneas de visión. Morderán el anzuelo, depende, qué tan arrogante es la doctrina táctica Vexia. Zarba pensó en su gente, en la asunción de superioridad que había definido cada enfrentamiento militar que ella había estudiado. La arrogancia buena me sirve para trabajar. Los cazadores convergieron en el lugar del accidente. Zarba podía verlos escaneando los restos, con sus armas listas. Eran cautelosos pero confiados. ¿Por qué no lo serían? Tenían equipo superior, números superiores. El objetivo era una princesa exiliada y un piloto de salvamento estrellado. El cazador principal entró al cráter. Ahora, susurró Griffin, y activó el detonador. Las celdas de combustible no explotaron tanto como expresaron opiniones violentas sobre su composición química. La bola de fuego consumió el cráter, se extendió con dedos hambrientos de aire supercalentado y atrapó a 4 cazadores en su abrazo. La onda expansiva era visible, una ondulación en el aire que distorsionó la realidad por un momento antes de que llegara el sonido. Fue lo suficientemente fuerte como para hacer que los oídos de Zarba zumbaran, lo suficientemente fuerte como para provocar avalanchas en los picos distantes. Cuando el humo se disipó, 3 cazadores estaban caídos. No muertos, sus exotrajes los habían protegido de lo peor, pero dañados, comprometidos. Los 3 restantes se dispersaron buscando refugio. Fase 2, dijo Griffin, ya se estaba moviendo siguiendo el camino que habían explorado. ¿Los separamos? Los eliminamos uno a uno. Griffin, todavía hay 3 cazadores y 2 de nosotros. Lo sé, le entregó un trozo del revestimiento del casco, afilado hasta formar un borde tosco. Pero ahora están pensando como cazadores, cautelosos, a la defensiva. Necesitamos que piensen como presas. Descendieron de la cresta por una ruta que debería haber sido imposible, una pared de acantilado casi vertical que Griffin navegó con la pisada segura de algo que evolucionó en alta gravedad. Jaló a Zarba por los difíciles espejos de gel de piel sintética en las rocas. El primer cazador los encontró en el respiradero termal. Vino rápido, arma en alto, rastreando sus firmas térmicas a través del vapor sulfúrico. No vio la trampa hasta que fue demasiado tarde. La placa de presión que Griffin había improvisado con su kit de supervivencia, conectada a una pieza de revestimiento del casco impulsada por un resorte. El metal cortó como una guadaña a través del vapor y atrapó al cazador por el pecho. El exotraje resistió pero el impacto lo arrojó hacia atrás dentro del respiradero. El respiradero estaba a 700 grados Celsius. El exotraje estaba protegido contra sensores e interferencia electromagnética, no contra el choque térmico. Zarba escuchó los gritos incluso a través del casco sellado. Griffin tiró de ella antes de que pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Sigan moviéndose. El segundo cazador era más inteligente. Los rastreó hasta las filtraciones de metano y esperó, usando el terreno como cobertura. Tenía paciencia. Tenía entrenamiento. No tenía los 3 años de experiencia de supervivencia de Zarba.
Ella lo llevó a la sección congelada del pantano donde el metano era sólido y el hielo era delgado. Lo llevó al lugar donde había perdido sus suministros de emergencia en su primer invierno, el lugar donde el hielo se había roto bajo 30 kilogramos de equipo. El cazador pesaba al menos el doble que eso con su exotraje. El hielo cedió con un sonido como de huesos rompiéndose. El cazador cayó en un aguanieve de metano helado, los sistemas de su traje volviéndose locos mientras intentaban compensar el choque de temperatura. Griffin lo remató con un trozo de revestimiento del casco arrojado, burdo, brutal, efectivo. El tercer cazador era el inteligente. No los persiguió, no entró en combate. En cambio, retrocedió a una posición defensiva y activó su baliza. Pidiendo refuerzos, Zarba y Griffin se miraron, ambos respirando con dificultad, ambos sabiendo lo que eso significaba. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Griffin. Horas, tal vez menos si tienen un portanaves en órbita. Entonces no podemos quedarnos aquí. Miró hacia el pico más alto, apenas visible a través de la neblina atmosférica. La aguja, donde el campo de anulación era más delgado, donde una señal podría atravesar hasta la órbita. Necesitamos subir. Zarba siguió su mirada. La aguja estaba a 30 kilómetros de distancia, a través de un terreno que había matado a especies más resistentes que la de ella. En su condición tomaría días. En la condición de Griffin, con estimulantes de combate manteniéndolo de pie y quemaduras que paralizarían a cualquier otra persona, podría matarlo. Nunca lo lograremos, dijo ella. La sonrisa de Griffin fue sombría. No tenemos que lograrlo. Solo tenemos que llegar lo suficientemente lejos. Escalaron durante la noche. El terreno era una pesadilla de pedregal suelto y roca resbaladiza por el hielo. Los pulmones de Zarba ardían con cada respiración, la delgada atmósfera ofreciendo apenas suficiente oxígeno para sostenerla. A Griffin le fue mejor. Su evolución en alta gravedad significaba que su sistema respiratorio podía extraer oxígeno del aire que a ella la dejaría jadeando, pero ella podía ver el costo en sus movimientos. Los estimulantes se estaban agotando. Descansa, jadeó Zarba cuando llegaron a una meseta. Necesitas descansar. No puedo, Griffin siguió moviéndose, su andar era mecánico. Los estimulantes colapsan duro. Si me detengo ahora, no me volveré a levantar. ¿Y luego qué? Seguimos subiendo. Otras 6 horas para llegar a la aguja, señalar a mi tripulación. Tropezó, se atrapó. Entonces puedo colapsar. Zarba le agarró el brazo, incluso a través de las capas podía sentir el calor. No su calidez de horno normal. Esto era fiebre, infección de las quemaduras o las toxinas atmosféricas filtrándose a través de su traje dañado, o ambos. Te estás muriendo, dijo ella rotundamente. Todavía no las mismas palabras que había dicho cuando cruzó por primera vez la puerta de su refugio, pero su voz era más débil ahora. No antes de sacarte. Maldita seas y maldita tu terquedad humana. Pasó el brazo de él sobre su hombro, asumiendo parte de su peso. Era lo suficientemente pesado como para hacer que a ella le temblaran las rodillas. Si mueres en esta montaña, encontraré la forma de resucitarte solo para poder matarte yo misma. Anotado. Dejó que ella lo sostuviera, lo cual le dijo más sobre su condición que cualquier escáner médico. Para que conste, eres terrible para los discursos motivacionales. Escalaron. El sol salió, un disco pálido apenas visible a través de la bruma atmosférica. Zarba usó su posición para navegar, siguiendo los mismos puntos de referencia estelares que había usado para rastrear las estaciones en su exilio. Griffin se movía a su lado como un autómata, cada paso requiriendo concentración visible. El bajón de adrenalina lo golpeó alrededor de la 7ª hora. Un momento estaba caminando. Al siguiente, sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Cayó pesadamente y Zarba no pudo atraparlo. Su denso cuerpo golpeó las rocas con un sonido que la hizo hacer una mueca de dolor. No, se arrodilló junto a él tirando de sus hombros. No, no tienes derecho a rendirte ahora. Levántate. No puedo. Sus ojos estaban desenfocados. Los estimulantes se acabaron, el cuerpo se está apagando. Entonces te cargaré. Pesas la mitad que yo. No me importa.
Zarba agarró su kit de supervivencia, encontrando los suministros médicos, otro inyector de estimulantes. La etiqueta advertía contra el uso de más de uno cada 48 horas, advertía sobre estrés cardíaco y choque del sistema. Ella lo presionó contra su cuello de todos modos. Los ojos de Griffin se abrieron de golpe cuando los químicos llegaron a su cerebro. Eso es demasiado. Tampoco me importa eso. Lo puso de pie tirando con una fuerza que no sabía que tenía. Vas a seguir moviéndote. Vas a llegar a la aguja. Vas a llamar a tu nave. Y luego, su voz se quebró. Y luego vas a sobrevivir a esto. ¿Entiendes? Él la miró, algo cambiando en sus ojos avellana. Sí, entiendo. Escalaron. La segunda dosis de estimulantes funcionó de manera diferente a la primera. Donde la primera había agudizado el enfoque de Griffin, esta parecía eliminar los filtros. Hablaba mientras caminaban. Sus palabras salían en ráfagas desconectadas. La primera vez que vi un planeta, dijo, navegando alrededor de una grieta, fue desde la órbita. Pensé que era hermoso. Luego aterrizamos y trató de matarme. Todos intentaron matarme. Riesgo laboral. ¿Por qué lo haces?, preguntó Zarba, en parte para mantenerlo hablando, en parte porque necesitaba entender. Las misiones de salvamento, las misiones de rescate. ¿Por qué arriesgarte por extraños? Ya no son extraños. La miró y, a pesar de la fiebre, su mirada era clara. Arreglaste mi filtro de agua. Tú arreglaste mi techo primero. Exactamente. Así es como funciona. Alguien necesita ayuda. ¿Los ayudas? Ellos ayudan a alguien más. El universo es frío, pero nosotros no tenemos que serlo. El pecho de Zarba se apretó. Durante 3 años había sobrevivido sola porque creía que tenía que hacerlo, porque el exilio significaba abandono. Pero Griffin había irrumpido por su puerta y había demostrado que la supervivencia no tenía que ser solitaria. Que incluso en un mundo muerto, la conexión era posible. Lo vamos a lograr, dijo ella, no como una esperanza, sino como una declaración. Maldita sea, claro que sí. La aguja se alzaba adelante, un dedo de roca que se extendía hacia la bruma. Estaban cerca ahora. Lo suficientemente cerca como para que Zarba pudiera ver el adelgazamiento de la distorsión atmosférica, el ligero brillo que marcaba donde el campo de anulación se debilitaba. Lo suficientemente cerca para la esperanza. Fue entonces cuando Griffin colapsó de nuevo. Esta vez, Zarba no pudo despertarlo. La segunda dosis de estimulantes había empujado su sistema más allá de sus límites. Su respiración era superficial, su piel peligrosamente caliente, incluso para los estándares humanos. Ella revisó sus heridas. Las quemaduras se habían reabierto, supurando líquido a través de la piel sintética. Las toxinas atmosféricas habían causado hinchazón alrededor de las áreas expuestas. Su cuerpo estaba librando una guerra en múltiples frentes y perdiendo. Zarba sacó la engrapadora médica de su kit. Ella lo había visto usarla una vez, maravillada de la brutal simplicidad, presión mecánica, grapas de metal, sin sutileza, solo función. Le había parecido bárbaro entonces. Ahora, arrodillada a su lado en una montaña congelada, lo entendió. A veces la supervivencia no era elegante, a veces era cruda, dolorosa y necesaria. Comenzó con la herida más grande. La engrapadora traqueteaba como dientes rotos mientras trabajaba, pellizcando la carne rasgada y atravesando la piel con el metal. Griffin gimió pero no se despertó. La sangre, sangre humana, más oscura y espesa que la suya, brotó alrededor de cada grapa. Trabajó con manos temblorosas, sellando cada quemadura reabierta, cada sección de carne desgarrada. Los suministros médicos incluían un antiséptico que olía a químicos y ardía como fuego cuando lo aplicó. Lo usó todo. Cuando terminó, sus manos estaban cubiertas de la sangre de él. Se las quedó mirando, a la prueba de que había sangrado por ella, de que había luchado por ella, de que había escalado una montaña mientras moría porque se negaba a dejarla atrás. No se te permite morir, susurró, presionando su mano contra el pecho de él. Su corazón latía bajo su palma, demasiado rápido, demasiado fuerte, pero latiendo. ¿Me escuchas,
viniste desde tan lejos. Sobreviviste a un accidente. Peleaste contra cazadores. No tienes derecho a morir en una montaña. Se acostó a su lado, presionando su cuerpo contra el de él. Compartiendo calor porque era todo lo que le quedaba para dar. Su piel ardía contra la de ella, pero no se apartó. Te necesito, dijo hacia el silencio. No por tu nave, no por la misión. Te necesito porque llamaste a mi puerta cuando nadie más lo habría hecho, porque me enseñaste que lo suficientemente bueno es mejor que lo perfecto, porque me haces querer hacer algo más que solo sobrevivir. Los ojos de Griffin se abrieron, apenas, nublados por la fiebre, pero enfocados en el rostro de ella. Jadeó. SHH, no hables, guarda tus fuerzas. Necesito decirte, luchó por formar palabras. No solo la misión, no eres carga. Lo sé, eres, levantó la mano con dedos temblorosos, tocando su rostro, todo. La palabra la golpeó como una fuerza física, todo. No una princesa, no una llave, no un objetivo, todo. Ella lo besó. No fue elegante, sus labios estaban agrietados por el frío, sus respiraciones salían en jadeos irregulares. Él sabía cobre y estimulantes y supervivencia, y fue la cosa más real que Zarba había experimentado en su vida. Cuando se separaron, Griffin estaba sonriendo, realmente sonriendo a pesar del dolor. Buen beso, murmuró. Estás delirando. Probablemente, sus ojos se cerraron lentamente, pero aún así, buen beso. Zarba lo sostuvo mientras volvía a sumirse en la inconsciencia. Encima de ellos, la aguja aguardaba. Debajo de ellos, más cazadores sin duda se estaban movilizando. A su alrededor, el planeta continuaba su intento de matar a todo lo que viviera. Pero en ese momento, presionada contra un humano moribundo en una montaña congelada, Zarba sintió algo que no había sentido en 3 años. Se sintió viva. El amanecer llegó con claridad cristalina. Zarba despertó y descubrió que la fiebre de Griffin había bajado. Su respiración era más constante, su color menos alarmante. Los estimulantes se habían quemado en su sistema, dejándolo débil pero vivo. Ella revisó sus heridas. Las grapas aguantaron. Las quemaduras no mostraban signos de infección, la respuesta inmune humana, trabajando horas extras para mantenerlo funcional. Era, reflexionó ella, absolutamente típico de la biología humana tratar la muerte inminente como un inconveniente en lugar de una conclusión. Estás mirando fijamente de nuevo, dijo Griffin, sin abrir los ojos. Estás vivo de nuevo. Decepcionado, aliviada, ella lo ayudó a sentarse. Puedes caminar, él hizo un inventario de su cuerpo con el enfoque metódico de alguien que había hecho esto antes. Flexionó los dedos, rotó los hombros, se paró sobre piernas temblorosas. Sí, puedo caminar. La aguja está a otra hora de escalada. Entonces será mejor que nos movamos. Miró hacia abajo de la montaña donde el humo se elevaba desde al menos 3 puntos diferentes. Se están acercando. Escalaron. La aproximación final a la aguja fue casi vertical. Los músculos de Zarba gritaban en protesta. Sus dedos en carne viva de agarrar la roca. Griffin escaló con la determinación sombría de alguien que había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora, aunque ella podía ver el costo de cada movimiento. La cima era más pequeña de lo que ella había esperado. Solo una extensión plana de roca, de apenas 10 metros de ancho, con el brillo del campo de anulación colgando por encima de ella como un velo. Griffin sacó su baliza de emergencia. Era analógica como todo lo demás. Un transmisor de radio alimentado por un generador de manivela. En el espacio normal, sería de un alcance ridículamente corto. Aquí, en el borde del campo de anulación, podría atravesar. Podría. Comenzó a girar la manivela del generador. El zumbido mecánico era fuerte en el aire enrarecido. Zarba observó el horizonte, sabiendo que cada cazador dentro del rango lo escucharía también. Triangularían su posición. Vamos, murmuró Griffin, ajustando la antena. Vamos, bastardo. La estática crepitó en el altavoz, y luego, emergiendo del ruido como un fantasma. Pete, aquí va el de oxidado. Alguien me copia, Capitán Vance,
El grito de Griffin fue lo suficientemente fuerte como para hacer eco en las rocas. Aquí Griffin. Tengo el paquete. Repito. Tengo el paquete y necesito extracción inmediata. Más estática, luego. Griffin, hijo de puta loco, coordenadas. Griffin leyó su posición en su brújula mecánica. Zarba observó el cielo, buscando cualquier señal de una nave, cualquier señal de esperanza. No podemos aterrizar en el campo de anulación, la voz de Vance crujió. Los sensores están ciegos, no puedo volar en manual. Entonces sumérgete, dijo Griffin. Entrada balística, sin sensores, sin correcciones, solo apunta la nariz hacia abajo y pisa el acelerador. Eso es una locura. Es la única forma. Tenemos cazadores acercándose, tal vez a 10 minutos de llegar a esta posición. Miró a Zarba, y ella vio el cálculo en sus ojos, la comprensión de que podrían haber llegado hasta aquí para nada. ¿Ha hecho cosas más locas, capitán? El silencio se extendió a través de la transmisión, luego. Enciende una bengala. Dame una visual, y Griffin, más vale que esto valga la pena. Lo vale, señor. Griffin sacó la última bengala de su kit de supervivencia. La ignición química se encendió con un brillo rojo brillante, dejando un rastro de humo mientras trazaba un arco en el cielo. Quedó suspendida allí, imposiblemente brillante contra la bruma, una baliza que gritaba su posición a cualquiera que estuviera mirando. Incluyendo a los cazadores. Zarba los vio salir de la línea de árboles más abajo, 4 figuras en exotrajes protegidos moviéndose con la precisión coordinada de un equipo asesino. Habían triangulado la señal de radio. Sabían exactamente dónde estaban sus objetivos. Griffin, dijo ella suavemente. Los veo, él sacó su cuchillo, la única arma que les quedaba. Vance, ¿cuánto tiempo? 3 minutos para entrar a la atmósfera, otros 2 para tu posición. Pueden aguantar. Griffin miró a los 4 cazadores que comenzaban su ascenso, miró a Zarba, miró el cuchillo en su mano. Aguantaremos, dijo. Cortó la transmisión. Los cazadores subieron con eficiencia inhumana, sus exotrajes compensando el terreno. No se apresuraron, no lo necesitaban. Tenían una posición superior, equipo superior, números superiores. Todo lo que Zarba y Griffin tenían era altitud y desesperación. Cuando llegaron a la cima, dijo Griffin, colocándose entre Zarba y la amenaza que se acercaba, tú corres hacia la nave. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo. Le presionó la baliza de emergencia en las manos. Tú eres la misión, tú eres lo que importa. No, Zarba arrojó la baliza a un lado. No escalé una montaña para verte morir solo. Zarba, no me voy. Recogió una roca, primitiva, inútil, pero era algo. ¿Sobrevivimos juntos o no sobrevivimos en absoluto? Griffin la miró fijamente, y de forma imposible, sonrió. Sabes, para ser una princesa, eres muy terca. Aprendí de un humano. El primer cazador coronó la cima. Griffin se movió. No peleó como un soldado entrenado. Peleó como un superviviente, sucio, brutal, usando todas las ventajas que el terreno ofrecía. Arrojó rocas para interrumpir los sensores, usó el aire enrarecido para hacer imprecisos los movimientos mejorados de los cazadores, se mantuvo cerca donde las armas de los cazadores no podían apuntar sin arriesgarse a dañar su propio traje. El segundo cazador llegó y Griffin no pudo contenerlos a ambos. Zarba no pensó, no planeó, simplemente actuó con el mismo instinto que la había hecho arrojarse frente a un arma sónica. Embistió al segundo cazador desde un lado, su peso más ligero apenas moviéndolo, pero la distracción fue suficiente. Griffin hundió su cuchillo en la articulación de la rodilla del primer cazador. El exotraje soltó chispas y se bloqueó. El cazador cayó. El segundo cazador agarró a Zarba por el cuello. No podía respirar, no podía pensar. El agarre del exotraje estaba aplastando su tráquea, cortando el flujo de sangre a su cerebro. Arañó la mano blindada, sabiendo que era inútil, sabiendo que iba a morir. Griffin rugió. Golpeó al cazador con toda su masa, empujándolo hacia atrás. Cayeron en una maraña de extremidades y armaduras, rodando hacia el borde de la cima.
Zarba se apresuró tras ellos, mirando horrorizada mientras forcejeaban en el precipicio. Entonces Griffin hizo algo loco. Enganchó las piernas alrededor del torso del cazador y echó su peso hacia atrás. Cayeron por el borde juntos. No, Zarba se lanzó hacia ellos, pero ya estaban cayendo. Los vio rodar por la pared de roca. Vio a Griffin negarse a soltarlo, incluso mientras caían, observó. Un cable chasqueó, tensó. Griffin había atado el cable de la baliza de emergencia alrededor de su muñeca. El otro extremo estaba anclado a una roca en la cima. El cordón se enganchó, se tensó y detuvo su caída con fuerza suficiente para dislocar el hombro de Griffin. Colgó allí, balanceándose sobre una caída de 100 metros, un brazo torcido en un ángulo incorrecto, aún sosteniendo al cazador. Luego lo soltó. El cazador cayó, su exotraje incapaz de compensar sin sensores. Golpeó las rocas de abajo con un sonido parecido a un cristal rompiéndose. Zarba levantó a Griffin con una fuerza nacida del puro terror. Pasó por el borde, pálido y temblando, su brazo derecho colgando inútil. Dislocado, jadeó, necesito que lo acomodes. No sé cómo. Tira, fuerte, gira cuando sientas el chasquido, detente. Se apoyó contra una roca, hazlo. Zarba le agarró el brazo, tiró. El grito de Griffin hizo eco en las montañas cuando el hueso se reubicó con un crujido audible. Entonces el cielo se abrió. El balde oxidado cayó a través de la atmósfera como una piedra arrojada, su casco brillando por el calor de la fricción. Era feo. Una corbeta de salvamento de retazos unida con soldaduras y optimismo. Pero era hermoso. Era el rescate. La nave no podía aterrizar. En cambio, flotaba sobre ellos con propulsores puramente mecánicos, luchando contra el viento. Un cable cayó desde la bodega de carga, con un arnés colgando. Griffin ató a Zarba con su mano útil. Sujétate fuerte. ¿Qué pasa con, estaré justo detrás de ti? El cabrestante se activó. Zarba salió disparada hacia arriba, el cable tirando de ella con indiferencia mecánica. Miró hacia abajo y vio a Griffin luchando contra los dos cazadores restantes con un solo brazo y un cuchillo, reteniéndolos el tiempo suficiente para que ella alcanzara la seguridad. Luego estuvo en la nave. Manos humanas la sacaron del arnés. Una mujer con un mono manchado de grasa, la capitana Vance, supuso, le ladraba órdenes a la tripulación. Vayan por el otro, gritó Zarba. Griffin sigue ahí abajo. El cable volvió a caer. Zarba observó a través de la puerta de carga abierta cómo Griffin se abría paso hacia él, cómo se enganchaba con una mano, cómo los cazadores alzaban sus armas. El cabrestante lo jaló hacia arriba más rápido de lo que los cazadores podían apuntar. Se balanceó a través de la puerta de carga, sangrando y roto pero vivo, y la puerta se cerró de golpe tras él. «Vámonos», gritó Vance. «Vamos, vamos, vamos». El balde oxidado ascendió. Zarba sintió la aceleración presionarla contra la cubierta. Sintió el estremecimiento de la nave mientras perforaba el campo de anulación. Sintió el momento en que se liberaron y el universo se abrió a su alrededor. Lo habían logrado. Gateó hasta donde Griffin yacía contra el mamparo, con el pecho agitado. Sus ojos encontraron los de ella. «Te dije», dijo él, «que aguantaríamos». Luego se desmayó. La bahía médica del balde oxidado era menos un hospital y más un puesto de primeros auxilios fortificado. Pero tenía equipo médico real, analgésicos reales y un médico real que miró a Griffin y comenzó a decir groserías de forma creativa. «¿Qué te hiciste?» La médica, una humana robusta llamada Torres, exigió mientras comenzaba a cortar las vendas improvisadas. «Quemaduras, laceraciones, un hombro dislocado, exposición a toxinas atmosféricas y son esas grapas». Zarba puso las grapas, murmuró Griffin. «Lo hizo bien». Torres miró a Zarba, quien estaba en la esquina tratando de no estorbar. «Engrapaste a un humano, estaba sangrando», dijo Zarba a la defensiva. «Y ahora no lo está, me parece justo». Torres trabajó con la eficiencia de la práctica, reemplazando la medicina de campo rudimentaria con un tratamiento adecuado. «Vivirá, los humanos son estúpidamente resistentes, pero necesita descanso, descanso real, no descanso de estimulantes de combate».
La capitana Vance apareció en la puerta. Era más baja de lo que Zarba esperaba, con cabello gris hierro y el aspecto curtido de alguien que había pasado décadas en el espacio. Princesa Zarba Netis, supongo. Zarba se enderezó, la memoria muscular de 1000 funciones reales activándose. Capitana, entiendo que tengo que agradecerle por la extracción. Agradécele a Griffin, él es quien me convenció de que una entrada atmosférica balística era una buena idea. La expresión de Vance era indescifrable. Necesitamos hablar sobre lo que sucederá a continuación. Se trasladaron a los aposentos de la capitana, un espacio estrecho dominado por cartas estelares y manchas de café. Vance sirvió 2 tragos de una botella que parecía casera y probablemente lo era. La Resistencia te ha estado buscando durante 3 años, dijo Vance, sin preámbulos. Cuando interceptamos los datos del usurpador sobre la clave biométrica real, nos dimos cuenta de que no solo estabas exiliada, te habían sacado del juego. Porque soy la única que puede activar la antigua flota, dijo Zarba. Correcto, el usurpador consolidó su golpe, pero no puede acceder al poder militar real. La antigua flota está en estasis, esperando el ADN real para despertar. Vance se recostó en su silla. La Resistencia quiere ponerte en el trono. Usar la flota para derrocar al usurpador, restaurar el gobierno legítimo. Zarba había pasado 3 años tratando de no pensar en el trono, en el palacio, en el peso de una corona que nunca había querido y que había perdido sin usarla jamás. ¿Y si me niego?, preguntó, entonces morirán miles más en la guerra civil. El usurpador no se detendrá solo con el espacio Vexia. Ya está haciendo movimientos territoriales que amenazan a las colonias humanas. Esto ya no se trata solo de tu gente. No hay presión entonces. La sonrisa de Vance fue sombría. Bienvenida a la política. Zarba miró por la portilla a las estrellas, estrellas reales, no filtradas por la neblina atmosférica. Había olvidado cuántas había, qué hermosas. Lo haré, dijo. Trabajaré con la Resistencia, reclamaré el trono. Se encontró con los ojos de Vance, con una condición. Dile. Los humanos son mi guardia real, todos ellos, tu nave, tu tripulación y Griffin, hizo una pausa. Griffin se queda conmigo. Vance la estudió, esa es una condición tremenda. Tómalo o déjalo. Griffin es un piloto de salvamento, no exactamente material para guardia real. Me salvó la vida, múltiples veces. Escaló una montaña mientras moría porque se negó a dejarme atrás. La voz de Zarba era firme. Ya no voy a construir una vida sola, capitana. Estoy construyendo una con personas en las que confío, y confío en él. Vance se quedó callada durante un largo momento y luego levantó su copa, por las ideas terribles que de alguna manera funcionan. Zarba chocó su copa contra la de la capitana. El licor quemaba al bajar, probablemente tóxico para la biología Vexia, pero no le importó. Regresó a la bahía médica para encontrar a Griffin despierto, discutiendo con Torres sobre que lo dieran de alta. Necesitas al menos 48 horas de reposo en cama, estaba diciendo Torres. Necesito asegurarme de que Zarba se detuvo cuando la vio en la puerta. Oye. Oye tú, cruzó hacia el lado de su cama. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera peleado contra un equipo de asesinos y caído de una montaña, así que bastante normal para un martes. Se movió, haciendo espacio en la cama estrecha. La capitana habló contigo, sí, nos dirigimos al espacio de la Resistencia. Quieren que reclame el trono. Eso es bueno, para eso vinimos. Le dije que los humanos son mi guardia real ahora, que tú eres mi guardia real. Griffin parpadeó, soy un piloto de salvamento. También eres la persona que tocó a mi puerta cuando nadie más lo habría hecho, que arregló mi techo, que me enseñó a reír de nuevo. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. Las manos humanas eran demasiado grandes, demasiado ásperas, demasiado calientes, eran perfectas. No voy a hacer esto sin ti. Zarba, no soy exactamente material para el Salón del Trono. No me importan los salones del trono, me importa la supervivencia, la confianza. Le apretó la mano, me importas tú. Griffin miró sus dedos entrelazados, el contraste entre su piel suave y violeta y sus manos llenas de cicatrices y quemaduras. Esto es una locura. Probablemente.
tu gente lo va a odiar. Definitivamente. ¿Y estás segura de esto, de mí? Zarba se inclinó y lo besó, más lento esta vez, deliberado, una promesa en lugar de una afirmación desesperada. Cuando se apartó, sonrió. Pasé 3 años sobreviviendo sola en un mundo congelado. Construí una vida de la nada porque era demasiado terca para morir. Pero tú me mostraste algo que había olvidado, sobrevivir no es lo mismo que vivir, y quiero vivir contigo. La sonrisa de respuesta de Griffin fue exhausta y genuina. Sí, de acuerdo, puedo trabajar con eso. Bien, porque no tienes permitido irte. Ni lo soñaría. Él tiró de ella hacia abajo, a su lado en la cama estrecha. Sabes, cuando me estrellé en tu puerta, pensé que era solo otra misión de salvamento. Y ahora creo que es el mejor accidente que he tenido. Fuera de la portilla, las estrellas giraban en la oscuridad infinita. En algún lugar más adelante se encontraba la Resistencia, la antigua flota, el trono que Zarba nunca había deseado pero que reclamaría de todos modos. Detrás de ellos quedaba un mundo congelado donde ella había aprendido que el exilio no significaba abandono, donde un humano había tocado a su puerta en medio de una tormenta y había demostrado que la conexión era posible incluso en los lugares más solitarios. Apoyó la cabeza en el hombro de Griffin, sintiendo su calor, los latidos de su corazón, la prueba constante de su presencia. El universo era frío, vasto e implacable. Pero el humano a su lado era cálido. Y eso, pensó Zarba, era suficiente. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Realmente lo aprecio. Este canal se trata de ciencia ficción original enfocada en los humanos y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si les gustaría continuar, hay otra historia de este canal en la pantalla en este momento que encaja perfectamente junto a esta. Siéntanse libres de saltar a esa a continuación y los veré allí. Descargo de responsabilidad. Este vídeo es una obra de ficción del género de ciencia ficción. Todo el contenido, los personajes, los escenarios y los acontecimientos son producto de la imaginación. Creados únicamente con fines de entretenimiento.